buenas tardes, bienvenidos a En Otros Términos. Habla un servidor Héctor y me acompaña Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bien, diría bien, pero creo que ninguno de los dos estamos muy allá, al menos con el panorama geopolítico mundial que tenemos, que la semana pasada estábamos con Ucrania y Rusia, acabando nuestro especial de 2 capítulos sobre el tema. Todos un poco muy sorprendidos, vamos a decirlo como es, y de repente el otro día 18 de marzo del año 2022 ocurrió algo que también nos dejó un poco, dicho de forma burda, culitorcidos, ¿verdad? Sí, queríamos ya cambiar de tema, pero la geopolítica parece que sigue de moda y yo sigo leyendo, me sigo empapando y cada vez me engancha más, la verdad. Sí. Además, las noticias no dejan de alimentar la bestia. Ahí te doy la razón que, al margen de, como ya hemos comentado muchas veces, de cribar tipos de noticias, que hay cada garrulada por ahí que, oh wow, pero es un tema que engancha muchísimo. Yo hace 2 semanas no lo veía, de hecho me acerqué al tema de Ucrania y Rusia un poco desconfiante, pero a día de hoy planteamos hacer un especial sobre el tema y dijimos, adelante, yo estoy con ello, esto es un salseo muy interesante. Así que vamos a intentar analizar un poco más en profundidad qué ha ocurrido. Pues sí, primero preséntanos la noticia de la que estamos hablando, que parece que estamos hablando aquí de un tabú que no queremos de nombrar. Misterios. El otro día, pues, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, mandó una carta, tuvo un contacto con Marruecos diciendo, más bien, dejando de mantener esa posición sobre el Sáhara Occidental, diciendo que, bueno, os pertenece, gestionar eso como veáis y allá vosotros. ¿Qué ocurre? Esta posición llevaba sin moverse desde el año 75 y estamos en 2022, hace ya una carrada de casi medio siglo de un posicionamiento bastante férreo que afecta al pueblo saharaui, que, como digo, está en medio de este conflicto territorial y nos deja en una posición un poco compleja con su vecino Argel, que también nos resulta interesante como socio en ciertos aspectos. Es decir, hay muchísimos frentes, muchísimos factores y muchísimos actores dentro de todo este panorama, panorama geopolítico, y nos vamos a intentar acercar un poquillo a cada uno de ellos para ver desde la historia, con esa perspectiva de cómo se ha ido formando esta unidad del norte de África y cómo llega hasta el día de hoy y sobre todo cómo nos va a ir afectando día a día, porque es un poco también el kit de esta geopolítica contemporánea, o al menos de ir analizándola así, que vamos viendo los resultados en el día a día, en nuestra cotidianidad. No es algo tan digamos, de porro como la filosofía de planteamos algo teórico, un supuesto que... No, esto está aquí y lo puedes consultar en varias webs y en diferentes fuentes. Sí, y lo que tú dices, esto nos va a afectar en el día a día. O sea, al ciudadano medio, lo sepa o no lo sepa, va a tener repercusiones en él. A ver, lo que ha hecho el gobierno de España en este caso es, una parte del gobierno de España, pero la parte dominante es ver con buenos ojos, aceptar la solución que Marruecos propone en la ONU respecto al tema del Sáhara, que es básicamente dar una autonomía, que es un concepto que ya en España sabemos que es muy difuso, no sabemos exactamente lo que es una autonomía para el Sáhara. Es decir, se elimina la opción del referéndum, en el que voten los saharauis si quieren pertenecer al Estado marroquí, al Reino de Marruecos, o ser independientes o lo que sea, que es, digamos, la postura oficial de la ONU. España como bien has dicho, cambia su posición de hace casi 50 años, desde el año 1975, la Marcha Verde. A mí me gustaría empezar un poco con la historia y una vez terminemos con la historia muy breve, vamos a analizar las cosas de arriba abajo, es decir, de lo general a lo específico, porque yo cuando he empezado a leer sobre este tema veo que es un espectáculo bastante complejo. O sea, hay muchísimos actores y no solo son los implicados en la región. Sí, de hecho el otro día lo comentábamos, que si te pones a analizarlo es como diferentes estratos de lo que parece únicamente un problema, pero tiene muchísimas capas, tiene muchos puntos que abordar. Tiene muchas derivadas, el problema energético europeo, el problema interno entre distintos estados europeos y luego en el norte de África son países árabes, que también tienen su propio contexto y su propia diplomacia entre ellos. Y es bastante complejo. Vamos a empezar con la historia, si te parece. Vamos a hacer un resumen más o menos de qué estamos hablando en la zona.
Es una zona que, bueno, si nos basamos en las fuentes clásicas, digamos, que conocemos, nos tenemos que remontar a historiadores clásicos tipo Tito Livio y similares. Aquí no voy a explayarme, ya si queréis un día nos ponemos con ello, con historiadores digo. Pero tenemos constancia de que ya con la primera guerra púnica ya empieza a haber conflicto y tensión en esta zona, que principalmente estaba dominada en este momento, en el siglo III a.C., por Cartago, toda la región del norte de África, o la gran mayoría de la misma. Porque recordemos que esta zona siempre ha estado caracterizada por principalmente tribus nómadas, tribus de carácter nómada que utilizan el desierto como una zona iba a decir de recreo, no es para nada la palabra acertada, como su zona de movimiento, digamos. Y es muy complejo de determinar en una única unidad política. Es algo que en estos momentos, siglo III a.C., ni existe. Las guerras con Cartago se mantienen, otro programa que sería muy interesante, dicho sea, hasta el año 146 a.C., cuando Escipión Africano el Grande pues ya acaba acaba definitivamente con Cartago. Y ya de paso se anexiona a gran parte de la península ibérica. Efectivamente, a ver, ya que estaba por allí, y ten en cuenta que Cartago tenía bastante influencia en la península, Roma llevaba ya muchos años que asomó que no. Es una historia también muy, muy interesante. Pero a partir de este momento ya pasa a formar parte, como la provincia africana del Imperio Romano. ¿Qué ocurre? Estas provincias se cristalizarán, digamos, de una forma legislada, ya con Diocleciano. Tenemos que avanzar bastante en el tiempo, hasta el 146 después de Cristo. Hasta el siglo III después de Cristo. Tenía en mente la caída de Cartago en la cabeza. Como digo, Diocleciano ya plantea una diócesis africana concreta, que se divide a su vez en 6 provincias. Las relevantes que nos afectarían serían la Mauritania cesariense y también la Mauritania sitifiense, que serían más o menos, como digo, los territorios de Marruecos en la cesariense y la sitifense, la zona de Argelia. Claro, cuidado porque hoy en día hay un estado que se llama Mauritania, que no coincide territorialmente con eso, es el que está al sur del Sáhara Occidental. Eso es, de hecho en este momento el mapa del Imperio Romano no contemplaba la Mauritania actual, digamos, no no llegaban hasta esa zona. El límite de los romanos fue el Sáhara, siempre. Sí. Como mucho se aventuraron en el Nilo, al otro lado de África, pero el desierto del Sáhara no lo cruzaron, que sepamos. Sí, efectivamente, al menos que tengamos una constancia real. Pero como digo, esta sería más o menos la división dentro de la provincia romana de África, que nos afectaría a la actualidad, digamos. Porque también, bueno, tenemos otras subdivisiones, que era como la África proconsular, que estaba hacia el lado de Argelia, y diferentes subregiones, diócesis, vamos, que pertenecían al Imperio Romano. Pero bueno, lo más importante en aquella época era lo que hoy es Túnez, que era el heredero de Cartago. Exacto. Paradójicamente, siendo de los 3 países de esa zona, hoy en día el menos importante o relevante, entre comillas. Exacto, sí. Y a partir de aquí, pues bueno, ya conocemos todos la posterior decadencia del Imperio Romano y el posterior auge del Islam y cómo va conquistando toda esta zona y anexionándose. Como digo, de una forma no tenemos que tomarlo literal el término de conquista. O sea, que era muy complejo establecer una plaza fuerte, establecer una zona. Era controlar puertos, controlar puntos clave, controlar cosas muy pequeñas. No se controlaban grandes partes de territorio. Sí se planteaba así en los mapas, pero el control real probablemente sería muy, muy complejo. Y eso nos lleva a una de las grandes partes que tiene el norte de África, que es toda su costa, todas sus aguas. Esas aguas, yo creo que desde los primeros historiadores ya nos metemos en griegos que nos hablan del siglo V, VI antes de Cristo, ya hablan de una piratería bastante sádica por todo el Mediterráneo. Es curioso ver cómo con el paso de los siglos esta piratería se mantiene. Bueno, es normal porque el Mediterráneo no deja de ser una zona comercial constante, una zona que está siempre en movimiento. Es normal que tengan estos parásitos, vamos a llamarlos, pegados a esta riqueza. Pero también es curioso ver cómo, avanzando la Edad Media, ya con los musulmanes, estos piratas siguen resultando un problema constante para todas las potencias que están asomadas a este Mediterráneo. Sí, de hecho, piratería en el Mediterráneo hubo siempre, en la época de los romanos, en la época de los griegos. Sí. Había piratas de todas las nacionalidades, Exacto. Por lo que tú dices, porque había mucho comercio. Si nos metemos ya en la época medieval, a nadie se le escapa que un factor importante en la relación entre España y Marruecos pues es la reconquista. Todo el mundo la tiene en la cabeza. Aunque sea inconscientemente, pues, todo el mundo reacciona o piensa en aquello que nos han enseñado en la escuela de la época de moros y cristianos, para entendernos. Cuando cae el último reino musulmán de la península, el reino de Granada, Boabdil el Chico, llora como una mujer lo que no ha sabido defender como hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Al otro lado del estrecho de Gibraltar
los musulmanes se mantienen allí. Políticamente no había un poder central o fuerte, o un estado, o un reino, o un sultanato fuerte en esa zona. Estaba el Imperio Otomano al otro lado del Mediterráneo, que más o menos reclamaba, hacía incursiones en la zona, pero no tenía un brazo suficientemente poderoso como para llegar allí. Así que lo que tenemos en lo que hoy es Argelia, Túnez, etcétera, es una serie de plazas clave que eran bases de piratas, sí, los llamados famosos piratas berberiscos, sí, que eran una especie de señores de la guerra. En la época, a partir del siglo XVI, bueno, importante, en el siglo XV, Ceuta y Melilla son dos de estas plazas que son conquistadas por los cristianos. Ceuta por los portugueses y posteriormente pasaría a la corona de Castilla, etcétera. Pero Ceuta y Melilla son dos de estas, entre comillas, plazas estratégicas de control de esa zona. Pero luego tenemos Orán, Argel y una serie de plazas a lo largo de la costa norte del Magreb que sirven de base para estos piratas. La época del siglo XVI, que es la época del Imperio Español, desde el punto de vista hispano hay tres regiones geopolíticas importantes a controlar, desde España hasta Filipinas, todo ese arco circular, que es bastante grande, serán como 200 grados de longitud, y luego estaba el Mediterráneo. Luego estaba también las Indias, que eso, sobre todo la época en la que Portugal formaba parte de la corona hispánica, pues las Indias me refiero a India literalmente, es decir, la ruta entre Portugal y en la India, rodeando África. El Mediterráneo siempre fue importante porque estaba lleno de piratas, y aunque el principal comercio era con América, también había comercio con el resto del Mediterráneo. Los piratas berberiscos llegaron a ser tal problema que, como anécdota, decir que el mismo Miguel de Cervantes fue prisionero de piratas berberiscos. Algunas figuras importantes de la historia de España, como Blas de Lezo, llegó a una de sus, digamos, medallas honoríficas o de sus hitos militares fue el asalto a Orán, el asalto naval a Orán. Lo importante es saber que en aquella zona no había un poder político fuerte en el sentido de que no había un estado, había una serie de piratas. Luego estaban los famosos piratas del Caribe, más o menos asentados en las Bahamas y que asaltaban los galeones españoles cuando iban por los cayos de Florida volviendo a España cargados de plata, y los piratas de los mares del sur, pues en el Océano Índico fundamentalmente. Pero los piratas berberiscos eran importantes. La primera unidad política, entre comillas, moderna de la zona es el Reino de Marruecos. El Reino de Marruecos es bastante antiguo, es del siglo XVII, y la dinastía del Reino de Marruecos es la actual, la dinastía alawí. Los alawís pues son una dinastía que, como todas este tipo de dinastías, como los Saud en Arabia Saudí, etcétera, son descendientes del profeta, según la tradición popular o no sé, como se le quiera, la tradición monárquica de esa zona. Desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX, finales del siglo XIX, se mantiene una unidad política marroquí. Hablo de Marruecos. Argelia seguía siendo pues políticamente descentralizada y vinculada también a la piratería, en parte al comercio, etcétera. Durante el siglo XVIII los franceses empiezan a colonizar el norte de África, sobre todo el norte de Argelia, y se empiezan a asentar allí. Son los primeros pasos de la colonización. A principios del siglo XX los franceses, vamos a decir que se agencian Túnez, Argelia y muchas más colonias al sur del Sáhara. Sí. Marruecos, a excepción del norte de Marruecos, o sea, lo que es el territorio del Rif, que es el que mediante un pacto con España se lo anexiona a España. Hay minas de fosfato y recursos interesantes para Primo de Rivera y sus amigos. Y más allá de Marruecos estaba el Sáhara. El Sáhara es un desierto. ¿Por qué llamamos el Sáhara? Bueno, realmente se llama el Sáhara Occidental, la parte más occidental del desierto del Sáhara. La gente que habitaba el Sáhara eran los saharauis, obviamente. Los saharauis eran un pueblo y son un pueblo. Bueno, ahora no son tan nómadas, pero históricamente se dedicaban al desierto. Es decir, el desierto ellos eran los que
Por ejemplo, las mercancías las pasaban por el desierto. Ellos se dedicaban a vivir en el desierto, a entender el desierto, y esa era su forma de vida. Sí. Por eso eran saharauis. Y de forma casi explícita, o implícita, mejor dicho, en lo que estoy diciendo, es que son nómadas. Sí. Y ese es el fundamental problema de los saharauis, que ha sido históricamente el tema de los saharauis. Sí, que de hecho ya conocemos etnias en general que también ocurre o ha ocurrido problemas o problemáticas similares, de no tener un lugar concreto, tener que definirlo, digamos, que a calzador, y que puedan ocurrir o derivarse diferentes problemas. Sin ir más lejos, en África en general es que hay muchísimos ejemplos del estilo. En África hay muchos ejemplos, se han tomado distintas fórmulas. Los Masái, por ejemplo, los Masáis viven en el Masái Mara. Ellos son parte del parque natural, por decirlo de alguna manera. En Norteamérica, bueno, y en América en general, había tribus de indios que eran nómadas. Algunos no eran nómadas, pero se hicieron nómadas con la introducción del caballo por parte de los españoles. Entonces cambió totalmente el mapa geopolítico de la zona. Pero bueno, a principios del siglo XX, entre Francia y España, llegan al acuerdo y se coloniza la zona. Pasa todo lo que sabemos en el siglo XX y 1956 empieza la descolonización en la zona. El primero es Marruecos. El reino de Marruecos toma territorialmente el Rif y el Marruecos francés. El rey se constituye en una monarquía y al año siguiente se produce la guerra de Ifni, Sidi Ifni. Ifni era una ciudad, una plaza española en el actual Marruecos, en la costa atlántica. Ahora lo veremos en el mapa. Es una guerra que bastante sui generis. Resultado, se anexionan Ifni. 1962 se produce la independencia de Argelia. La independencia de Argelia es bastante traumática. En Argelia y en Marruecos también, pero sobre todo en Argelia, había una gran cantidad de población europea, sobre todo franceses. Sí. Por lo tanto, los franceses siempre consideraron ese territorio como parte de Francia, porque estaba poblado por muchos franceses. Eran minoría, la mayor parte eran argelinos, eran magrebís musulmanes, pero había muchos franceses. Argelia tuvo una especie de guerra civil. Bueno, había un grupo, el FLN, el Frente de Liberación Nacional, que era practicaba el terrorismo, o sea, ponía bombas, etcétera. Sí. Y a la contra surgió la OAS, que no recuerdo ahora lo que eran las siglas, pero era un grupo de europeos, de franceses, que respondían con la misma medicina, digamos, al FLN. Sí. En el año 1962, Charles de Gaulle, presidente de la República Francesa, reconoce la independencia de Argelia. Los europeos se tienen que ir de allí. Los europeos del norte de África se les llamaba en Francia pieds noirs, pies negros. Sí. Entre ellos había bastantes españoles, que sobre todo algunos que habían huido de la guerra civil, eran del bando republicano, habían huido a Argel y también les habían echado de Argelia, o sea, les habían echado 2 veces en su vida. Por eso muchos republicanos españoles vinculados al Partido Comunista o al anarquismo militaban en la OAS, que era de extrema derecha, pues solo para que no les echaran 2 veces. Fue bastante traumático, porque luego la OAS intentó matar a De Gaulle también, o sea, contrató mercenarios, o sea, hay rollos muy, muy turbios. Sí, esa parte de atrás de la política que nunca no vemos hasta que pasa. En la OAS había militares también franceses, los paracaidistas y todas estas cosas. Esto pues también tuvo su peso luego en mayo del 68, o sea, Francia se vio muy afectada por la guerra de Argelia, igual que por la guerra de Vietnam, la preguerra de Vietnam, que también era una guerra colonial de ellos, la de Indochina. El caso es que en 1962 se independiza Argelia y las fronteras entre Argelia y Marruecos no están bien definidas, porque eran 2 colonias pertenecientes al mismo imperio. Sí. Los franceses nunca definieron aquello bien y como ahora son 2 estados independientes, se dedican a mandar tropas a las fronteras para, redefinirlas cada uno según su criterio. Y se produce la Guerra de las Arenas. La Guerra de las Arenas dura mucho tiempo, enemista a Argelia y Marruecos hasta nuestros días y bueno, marca la situación geopolítica de la zona. Sí. Incluso yo diría marca
la táctica o la estrategia diplomática de cada uno de los dos, en el sentido de que si tú haces A, yo hago B. Si tú te vas con la URSS, yo me voy con Estados Unidos. Si tú te vas con no sé quién, yo me voy con el contrario. O sea, yo no voy a estar en el mismo club que este señor. Sí, conflicto que además, como ya hemos visto y como vemos hoy día y hemos analizado también en Rusia y Ucrania, como referencia en general, que algo que parece pequeño entre dos países acaba repercutiendo a nivel internacional hasta límites casi insospechados. Claro, o sea, nada más independizarse Argelia, entra en guerra con Marruecos. Ya digo, guerra de las arenas. Sí. Yo creo que se le llama de las arenas porque en el desierto tú sabes que las dunas van cambiando. Exacto, no hay una geografía uniforme, digamos. ¿No? Por lo tanto, trazar fronteras en función de un accidente histórico que es móvil, pues es difícil. Yo diría que imposible, porque ya ves que las únicas fronteras que suelen funcionar históricamente son ríos, montañas, sí. Un mar o un océano, claro. Pero no un desierto, no suele... O una línea recta, y ya está. Sí, pero la línea recta no suele... Bueno, no suele funcionar. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno. Canadá, Estados Unidos tiene una línea recta enorme, sí. Y no hay mucho problema. Sí, pero son dos... vamos a dejar el tema de debatir qué es una frontera, también es cierto. Pero es interesante, sí. También es cierto. Seguimos avanzando en el tiempo, vamos a acabar rápido con la historia. 1975, en España es el final de la dictadura de Franco. Franco está en la cama, creo que le da una lipotimia, si mal no recuerdo. Y esto Hassan II, el rey de Marruecos, lo aprovecha para dar un salto en su ambición, en su proyecto geopolítico del Gran Marruecos, que luego veremos un poco más en detalle. El Gran Marruecos incluye, entre otras cosas, el Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental era una provincia española que había sido colonizada a principios del siglo XX, colonizada entre comillas, porque no vivían muchos españoles allí, pero bueno, alguno había. Y lo que había aprobado el Parlamento, las Cortes franquistas, era la descolonización del Sáhara a través de un referéndum y bueno, pues la retirada dentro de unos años de las tropas españolas de allí y un nuevo estado. Esto Hassan II no lo podía permitir y sabía que si esperaba, pues se produciría eso, un nuevo estado, y él no va a invadir un nuevo estado. Sí. Así que lo que organizó fue a mucha población civil que se dirigió desde el territorio marroquí hasta el Sáhara español, donde estaba la legión, donde había minas, etcétera. Sí. Y eso sí, acompañados detrás por militares, ¿eh? No era la táctica de utilizar población civil como escudo humano en caso de tiroteo. Entraron en el Sáhara, se llegó a un acuerdo tácito porque Hassan II también sabía que el gobierno español, que en aquel momento era Arias Navarro, el presidente Arias Navarro, los españoles se querían retirar de allí. O sea, tú vas a luchar, o sea, vas a derramar sangre por un territorio, por defender un territorio del cual te vas a ir en breves. Sí, no tiene mucho sentido. Exacto. Entonces los españoles lo que querían era sacar de ahí a sus tropas con la menor pérdida de honor posible y la menor pérdida de sangre posible. Se llegó a una especie de pacto, los marroquíes entraron, la Marcha Verde no entró hasta el fondo, por decirlo de alguna manera, y se llegó al pacto de que, bueno, nos retiramos, y cuando los españoles se hubieron retirado, y de ahí viene la famosa idea de que dejaron tirados a los saharauis, entraron los marroquíes, entraron con tropas, no entraron dando besos, y se inició la guerra relativamente rápida contra el Frente Polisario. ¿Vale? El Frente Polisario era el grupo independentista de los saharauis que también había hecho atentados contra las autoridades españolas. Simplemente era pues el equivalente al FLN argelino en el Sáhara. El Frente Polisario era cercano ideológicamente a Argelia y se podría decir que era una especie de OLP. O sea, Organización para la Liberación del Pueblo Palestino. En el contexto de la Guerra Fría, era en la órbita de los llamados países no alineados, que en realidad estaban muy alineados con la Unión Soviética. Exacto. O sea, para que veamos el contexto desde el punto de vista norteamericano de la época. Marruecos era un país claramente alineado con Estados Unidos y Argelia no lo era. Y el Polisario era una especie de títere de Argelia a efectos reales que a los Estados Unidos no les interesaba
pues un territorio que diese al Atlántico, controlado por un grupo o un estado, en este caso, vinculado al otro lado del telón de acero. Sí, más alineado con la URSS. Ya vemos que... Sí, dime. No, porque al final el Sáhara Occidental y Argelia hacen frontera. A efectos prácticos hubiera sido darle a Argelia una salida al Océano Atlántico y rodear del todo a Marruecos. Sí. Cosa que Marruecos no iba a permitir bajo ningún concepto. Sí, ni Marruecos, imagino que los aliados tampoco, el bloque, digamos, occidental tampoco lo hubiera permitido con muy buenos ojos. Claro. Salvando España, que es el único que por razones históricas veía con simpatía a los saharauis, a pesar de haber sido independentistas, etcétera. Pero bueno, a España geoestratégicamente sí le interesaba tener a Marruecos, no tener ese gran Marruecos, sino tener ese Sáhara Occidental que al final todavía mantiene vínculos con España. Los saharauis, la mayoría de ellos hablan español. Le interesaba eso, pero bueno, las cosas son como son. De alguna forma los saharauis son víctimas de su propia geografía. Primero, de ser nómadas, y segundo, de que el territorio libre, entre comillas, que les queda está muy comprometido por la geopolítica. Sí, está muy comprometido, está devorado literalmente por todos los países que rodean su territorio, porque es como decimos, muy complejo definir un territorio que ya de por sí geográficamente no es definible, es complicado. Es lamentable. De hecho, las fronteras del Sáhara uno las ve y efectivamente son líneas rectas, lo que tú dices, son ángulos rectos. Sí, porque si no, literalmente no habría otra forma de gestión que no fuera ir actualizándolas casi día a día. Porque tengamos en cuenta que el desierto además que crece, se retrotrae, o sea, es entre comillas una unidad geográfica viva que tiene movimiento. Exactamente. De hecho, si seguimos avanzando, lo que ocurrió durante los años 80 fue la ocupación, la guerra propiamente dicha entre el Reino de Marruecos y el Frente Polisario. Fue una guerra dura, Marruecos iba avanzando con decisión, con un control sobre el territorio creciente. El Polisario se iba defendiendo como podía, pero fue una guerra muy dura. En los años 80 a los marroquíes que les mandaban al frente les mandaban a una guerra, o sea, con unas posibilidades de baja, de muerte bastante grandes. La estrategia que siguió Marruecos fue ahora lo vemos en el mapa, ir haciendo retroceder al Polisario hacia donde el Polisario se veía menos fuerte, hacia Argelia, hacia el este, e ir construyendo muros defensivos. El Polisario no demostró ser especialmente inútil, porque Marruecos, para anexionarse esta zona, había llegado a un acuerdo con Mauritania, que es su vecino del sur, que también quería anexionarse una zona del Sáhara. Los saharauis contra Mauritania tuvieron bastante éxito y llegaron casi al Palacio Presidencial de Mauritania a tirarle morterazos. Con lo cual los mauritanos llegaron a un acuerdo con el Sáhara, con los saharauis, con el Polisario, para dejarlos en paz, mientras Marruecos iba avanzando y consiguió finalmente aislar a los saharauis en la zona más oriental del Sáhara, la zona del extremo sur, lo vemos en el mapa, que es donde los saharauis pueden más o menos campar a sus anchas, pero donde ellos realmente viven es en Argelia. Siempre el Polisario no hay que perder el foco de que fue apoyado por Argelia. Entonces Argelia les permitió y les permite todavía vivir y reabastecerse y organizarse y todo esto en Tinduf. Sí. Tinduf, que es la ciudad más cercana a la frontera con el Sáhara. Y la estrategia de Marruecos fue ir construyendo estas infraestructuras que con el tiempo, se dice que con ayuda financiera de Arabia Saudí y con ingenieros israelíes y con de todo, el caso es que construyeron una infraestructura defensiva que es la más larga del mundo, más de 2.000 kilómetros de muralla en el desierto, que, claro, evidentemente a distancias regulares, pues puestos de vigilancia, piezas de artillería, todo lo que es. Sí, todo lo que conlleva una frontera bélicamente activa, digamos. Hasta cierto punto copiaron la táctica española en Cuba. Cuba hizo lo mismo, las famosas trochas, de dividir la isla en varios sectores para evitar que los rebeldes fueran libremente de un sector a otro de la isla. Entonces ir aislándolos e ir acabando con ellos de forma en cada uno de esos sectores. Pues hasta cierto punto copiaron la estrategia española.
En Argelia siempre continúa apoyando al Polisario, y Argelia en general es un país más fuerte, más grande, más potente que Marruecos, Sí. ¿de acuerdo? Tanto en fuerzas armadas como económicamente es más fuerte porque es más grande, más poblado, en general es una potencia mayor. Argelia en 1991 sufre una guerra civil, hay una especie de intento de golpe de estado por parte de unos islamistas, una cosa así. La guerra civil se prolonga hasta el año 94, hay mucha inestabilidad política. Claro, 1991 coincide con la caída del muro. Argelia, su gobierno siempre estuvo alineado con la Unión Soviética, aunque era en los países no alineados, pero sí estaba. Pero cojeaba hacia el este. Cojeaba hacia el este, Sí. sí, igual que Egipto, igual que Siria, etcétera. Y hubo una especie de intento de golpe de Estado, una guerra civil. Los años 90 son muy inestables para Argelia, y en 1999, es decir, el mismo año que entra Putin en el Kremlin en Moscú, o que llega Hugo Chávez al poder en Venezuela, Sí. o sea, finales del siglo XX, llega al poder Bouteflika. Bouteflika está en el poder hasta el año 2019, es decir, marca la política reciente de Argelia, de los últimos años, pues obviamente Sí. es la figura más importante. Bouteflika es del FLN, o sea, es de la vieja escuela del socialismo árabe, del panarabismo. Ahora hablaremos, cuando hagamos un mapa más o menos geopolítico, de este tema. Y en los últimos años, Marruecos ha tenido una performance económica, por decirlo de alguna manera, más exitosa que Argelia, a pesar de ser un país que no tiene muchos recursos naturales, frente a Argelia, que sí que los tiene. Esta es más o menos la historia. Bueno, en el caso de España entra en la democracia, está en otra liga, entre comillas, entra en la Unión Europea, en el euro, progresa muchísimo ese país, y hasta cierto punto se olvida de estas cosas, que le importan más bien poco, y aplica la táctica de los arcos dorados con Marruecos. Muy importante el papel de las monarquías, en el caso de España, en el caso de Marruecos, etcétera. Pero yo creo que ahora esta es la situación. Sí. Vamos al año 2022 y vamos a ver qué tenemos a nivel de mapa, a nivel geopolítico, y voy a intentar ir de arriba, es decir, de lo general, de lo mundial, a lo regional, porque lo mundial es importante para entender lo regional, como siempre en geopolítica. Bien, pues vamos a comenzar con ese análisis global que comentabas, para ir acercándonos como si fuera una suerte de embudo conceptual a la raíz del problema, al menos visualmente en el mapa. Sí, porque, como decía antes, esto tiene muchas más derivadas de las que parece. Sí. A ver, lo primero es el contexto mundial. El contexto mundial, ahora mismo se ha formado un bloque evidente, que es Estados Unidos, OTAN, aliados de la OTAN. Y luego lo otro que de momento es una amalgama, no está definido del todo, pero se está definiendo muy rápidamente. Sí, que serían como los países en gran parte no alineados, porque hay muchos que están todavía manteniendo Sí, hay algunos que heredan su estrategia de la Guerra Fría, hay otros que son nuevos actores, el fundamental es China, que está claro que de liderar un bloque alternativo al de Estados Unidos y sus aliados sería China. Sin lugar a dudas. Tenemos a Rusia, que ya hemos hablado largo y tendido de ella, y tenemos el resto de países del mundo que más o menos se alinean con un lado, con otro, o se mantienen más o menos en la neutralidad. Dentro de los bloques, vamos a decir así, civilizacionales, o como se diga, en el mundo, es decir, o regional, tenemos Europa, tenemos Norteamérica, tenemos Iberoamérica, y tenemos el mundo musulmán. El mundo islámico tiene sus peculiaridades, y los dos países del norte de África que hoy nos ocupan son dos países árabes. Aunque sean magrebíes, no están en Arabia, son dos países musulmanes, árabes, que se engloban en ese mundo también. Aparte del mundo mediterráneo, es algo que tenemos que entender, que tienen sus propias dinámicas, y vamos a intentar entenderlas. Lo primero, el mundo musulmán, hay una piedra angular, una línea roja que los divide clarísimamente. En Europa esta línea roja,
sí marca algo la política, pero no es tan relevante. En el mundo musulmán es muy relevante y se llama Israel, Estado de Israel. Los países musulmanes se dividen fundamentalmente en los que aceptan a Israel y los que no los aceptan, ¿de acuerdo? Dentro de los que no aceptan a Israel hay dos familias. Uno son las teocracias, en las que fundamentalistas religiosas. Sí. Ejemplos de esto, el más clarísimo es Irán, el régimen de los ayatolás, que obviamente ni aceptan a Israel, y si por ellos fuera se acabó Israel, Sí. el Estado de Israel. Otros serían los talibanes, el régimen de los talibanes. En parte algunas regiones y algunas ideologías de Pakistán. Y bueno, los hutíes de Yemen, que es una de las facciones que hay en la guerra civil actual de Yemen. Hezbollah, por supuesto, Hamás. Por ejemplo, esto se ve muy claro en los palestinos. Los palestinos tienen dos partidos políticos fundamentalmente, que es un lado Hamás, que sería la parte teocrática, fundamentalista religiosa, y otro es Al-Fatah, que es el histórico, que forma parte del segundo grupo. El segundo grupo podríamos llamarlos los del socialismo árabe, que son los partidos políticos árabes y la teoría política árabe, no, digamos, laica dentro del mundo musulmán, que el concepto de laicismo es distinto al nuestro, pero digamos que no ponen a la religión como lo más importante a la hora de la construcción política, ¿de acuerdo? Ejemplos de regímenes o de países que continúen con el socialismo árabe: Siria, el régimen de Al-Assad, el aliado número 1 de Putin. Argelia es otro de estos ejemplos. Antiguamente estaba Egipto. La cabeza de todo esto era Egipto, con Gamal Abdel Nasser y las guerras contra Israel, la de los 6 días, Yom Kippur, etc. Estos regímenes, la mayoría cayeron, pero algunos sobreviven. Ya digo, un ejemplo clarísimo es Siria y otro es Argelia, ¿de acuerdo? Entonces, Argelia no es un régimen teocrático en absoluto, es un régimen de este socialismo árabe, pero anti-israelí, ¿vale? Y el otro grupo de países musulmanes son, sean o no monarquías, la mayoría son monarquías, son los que aceptan de una forma más o menos directa a Israel. Históricamente no lo aceptaron, ¿vale? Históricamente fueron igual de beligerantes con Israel que los demás. Sí. Pero hoy en día, por cuestiones comerciales y por cuestiones de alineamiento con Estados Unidos, por su propio beneficio, tanto de sus regímenes como económicamente del país, de sus países, más o menos aceptan a Israel. Porque además tienen esta rivalidad con estos otros tipos de musulmanes. Fíjate que no he hablado de chiitas y sunitas. Sí. Es relevante. La mayor parte de las teocracias tienden al chiismo, no todas. El mayor régimen chiita del mundo es Irán. Mientras que los sunitas parece ser que tienden al otro tipo, pero no todos. De nuevo, Argelia, por ejemplo, Siria, la mayor parte de la población es chiita, pero el régimen es sunita, aunque no es la religión lo que marca la diferencia. Sí. De hecho, los rebeldes contra el presidente Bashar al-Assad, la mayoría de ellos son del Estado Islámico, sí, que también son fundamentalistas religiosos, apoyados por parte de la familia de Saud, de la familia real saudí, pero no por el gobierno saudí. Esto es muy complicado. Sí, ¿vale? Aquí nos mete, si ya de por sí el conflicto únicamente entre Argelia y Marruecos tiene bastantes capas, esto ni te cuento. Esto se complica. Exacto. Entonces, por resumir, el principal representante de este tipo de países musulmanes, digamos que no que apoyen, sino que aceptan a Israel y colaboran, es Arabia Saudí. La familia Saud y los Emiratos del Golfo. El poder político. Cuidado, no todos los árabes saudíes ven esto con iguales ojos. De ahí el problema de la financiación del Estado Islámico, por ejemplo. Marruecos sería de este segundo grupo. El rey de Marruecos, digamos que es
se lleva bien con la familia Saud, con toda esta gente del Golfo, de este grupo de países musulmanes. Ya para empezar, ¿qué quiero decir con esto? Que los dos países están en los dos bloques distintos de esta, entre comillas, guerra fría islámica dentro del mundo musulmán que existe. Sí, dentro de a nivel cultural, político, étnico, es que no se puede definir, no creo que no hay una palabra para englobar todo y concretarlo, y yo no me atrevo a eso. Sinceramente, yo no me atrevo. No. Lo fundamental en geopolítica en el mundo musulmán es Israel. Es lo que desequilibra todo, la existencia de ese Estado hebreo, sionista, como lo quieras llamar, en el medio de Oriente Próximo, es lo que desequilibra todos los juegos de poder y toda la cosa desde el desmembramiento del Imperio Otomano, sí, que sería otro actor geopolítico antiguo. A ver, existe Turquía como actor, pero bueno, no vamos a complicar más la cosa. Entonces, lo primero a entender es que son dos bloques distintos dentro del mundo islámico. Sí. Esto cuenta mucho. Ahora, vamos a pasar a hablar de cada uno de los actores de este juego. Empezamos con Marruecos. Marruecos es una monarquía del norte de África. Es la única monarquía que hay en el norte de África, de hecho, porque tenemos Egipto, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos. El resto son todas repúblicas. Es un país que fue colonizado por los franceses y que es de esos colonizados el que mantiene mejor relación con su antigua metrópolis. De hecho, la relación Marruecos-Francia es muy buena. Esto se ve cuando viajas a Marruecos, que los carteles suelen estar en árabe, pero también en francés. Mantienen el francés como lengua oficial. Sí. Esto a los franceses les encanta, porque ya sabes que son muy chauvinistas. Sí. Lo cual se contrapone a la situación de Argelia, que es precisamente la opuesta. No quieren saber nada de francés, ni de Francia, ni de nada que se le parezca. Igual que los franceses de los argelinos, debido al trauma de la descolonización. Sí. ¿Vale? Marruecos, ya hemos dicho, se establece en 1956 y desde entonces ha tenido una performance económica, sobre todo de los 90 a esta parte, relativamente prometedora. Relativamente, ¿eh? No es ningún milagro económico, sí. No hablamos de Corea, no hablamos de nada por el estilo. Pero en comparación a su vecino, ha ido recortando distancias. Geográficamente, Marruecos al sur tenemos el Sáhara Occidental, el cual controla la mayor parte de su territorio. Esta parte es la que comentábamos antes, la parte que tenemos en azulito, en un azul así. Azul claro, azul gris, claro. No importa el color, Gris. Esa parte sí. Y esta es la parte que controla al 100% Marruecos. Esto es Marruecos en sí mismo. Aquí andaba en su día Sidi Ifni. Y al norte tenemos las dos ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla, que si cualquiera las ve en el mapa parecen colonias, no sí. Lo son. Hay también algunas plazas de soberanía española, como el famoso islote de Perejil, que está al lado de Ceuta, y las Chafarinas, que está un poco más alejado, pero cerca de Melilla, cerca de la frontera con Argelia, ¿de acuerdo? Es un país 30 y tantos millones de habitantes. A nivel económico, de PIB, etcétera, no merece la pena compararlo con España porque hablamos de cosas distintas. Sí, son dos diferentes tipos de países directamente. Claro, ambos dos rondan, hablamos de en torno a 200.000 millones de dólares anuales, uno un poco más, uno un poco menos. Sí. Y los países europeos tipo España aspiran a llegar a los 2 billones con B. Son ligas diferentes. Son ligas distintas. Entonces, en Marruecos hay que hablar del proyecto del Gran Marruecos. Eso existe. Es un proyecto geopolítico que se fundamenta en el control del noroeste del continente africano por parte de Marruecos. Bien sea a través de control militar directo, bien sea a través de alianzas de geoestrategia pura. Este proyecto existe y se puede decir que es el pacto que hay entre la monarquía y el pueblo marroquí a través de ese gran proyecto. ¿Qué cosas tropiezan con ese proyecto? El primero, el Sáhara, el Polisario, el ansia de crear un Estado independiente en el Sáhara Occidental, pero también Ceuta y Melilla. Es evidente que chocan con ese proyecto. O sea, eso no se nos olvida y esto marca las relaciones con España sin ninguna duda, porque Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas. Ya cuando hablemos de España, otro actor, hablaremos de esto, pero son dos ciudades españolas que deberán ser defendidas hasta sus últimas consecuencias. Sí. La diferencia económica entre Argelia y Marruecos se ha ido recortando.
Marruecos no es un país rico en recursos naturales. Por lo tanto, ha tenido que relativamente diversificar su economía. Así que está menos sujeto a los cambios en los precios de las materias primas, sobre todo de crudo y de gas, que Argelia, que está completamente expuesto a las variaciones en estos precios. El principal socio comercial de Marruecos es España. Históricamente fue Francia, aunque ahora es España. Yo creo que es el 24 por ahí por ciento, ahora lo vemos, de las exportaciones marroquíes van a España y el 22 a Francia. Sí. Es decir, para Marruecos la inversión española es fundamental. En Marruecos hay desde plantaciones de tabaco con capital español hasta fábricas de una marca muy conocida de inodoros. Sí. No digo más, pero menos tampoco. Es decir, la relación comercial con España es fundamental. No se realiza la mayoría por tierra, es decir, hasta cierto punto esto está aislado de la frontera de Melilla y de Ceuta. Otro dato interesante a apuntar es que el salto de renta per cápita entre Marruecos y España es, salvando el paralelo 38 de Corea del Norte y Corea del Sur, el mayor del mundo. No existe otro lugar del mundo con dos países tan desiguales en renta que hagan frontera por tierra. Sí. Ni México, Estados Unidos, no hay tanta diferencia entre Marruecos y España. ¿De acuerdo? Pasamos ahora al siguiente actor. Esto es Marruecos. Tiene un proyecto muy evidente de desarrollo de su país por un lado, sí, pero combinado con aspiraciones, no diré imperialistas, pero sí geopolíticas muy determinadas. Sí, pero al menos de afianzar un territorio bastante concreto, unas aspiraciones Exacto. a agenciarse algo que ahora mismo no es suyo. Claro, como cabe de esperar, Marruecos, conforme crece económicamente, se fortalece militarmente, sobre todo frente a su principal rival, que es Argelia. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta el punto en que Marruecos, por dar un dato relevante, está planteando comprarse el F-35. Sí. El F-35, que es el caza interceptor de despegue vertical monomotor en el que se metieron en cuyo diseño se metieron muchísimos países de la OTAN y que no se lo venden a cualquiera. Se lo venden a alguien que tenga muy buenas relaciones con estos países, como puede ser Marruecos. Sí. Con tecnología stealth, en fin, todo el pack. Marruecos diplomáticamente ha hecho muchísimos esfuerzos en los últimos años, mientras que España, pues la diplomacia la tiene bastante olvidada. En los últimos años, bueno, ha tenido diplomacia interna en Europa y tal, pero a nivel internacional Marruecos ha hecho mucho trabajo. Sí. Primero, ha afianzado muchísimo su relación con Estados Unidos, que ya era buena, ahora es mejor, y la administración Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Más o menos lo que ha hecho Pedro Sánchez lo hizo Donald Trump hace unos años. ¿A cambio de qué? A cambio de que Marruecos reconoce oficialmente el Estado de Israel, lo cual hace que Israel, como actor geopolítico, se meta en la región. Sí. ¿Cómo se mete en la región? Pues previsiblemente yo calculo que para ir a por Argelia. Argelia, ya veremos después, es enemigo de Israel, uno más en la lista, en la larga lista, a por ellos. Y si pueden utilizar a Marruecos para ello, mejor. ¿Cómo? Armando a Marruecos, equipándoles con tecnología, hasta entrenando a sus tropas, y cuando te entrena Israel, te entrena bien. Sí. Eso puedes estar seguro. Esto puede ser un problema para España en un momento dado, como veremos después. Sí, porque ahí vemos que militarmente dos potencias que nunca han estado equiparables, digamos, Marruecos ha aumentado y digamos que se va igualando, va cogiendo posiciones respecto a militarmente como pudiera estar España. Recordemos el ejército como ya no como herramienta de invasión o destrucción, sino como factor de diplomacia prácticamente. De yo tengo esto y puedo utilizarlo. Ahí queda eso. Claro, la frontera entre el plano militar y el plano diplomático en muchos casos no está clara. No está muy clara. O sea, el tema militar no es acaso, aquí nos metemos en filosofía política, no es acaso una extensión de la diplomacia. Sí, la realpolitik de toda la vida, Clausewitz y toda esta gente. Sí. Entre los europeos no, porque cuando negociamos con Alemania no amenazamos ni a Alemania nos amenaza militarmente, pero en el resto del mundo
pues el factor militar disuasorio es clave. Sí, y esto se ha demostrado para mal y bueno, para mal. Se ha demostrado en las últimas semanas, últimos meses que realmente no sé si es necesario al 100%, pero tiene un peso muy, muy, muy importante. Sí, o sea, el poder defenderte físicamente de un posible agresor. Vamos con el segundo actor, que es Argelia. Argelia, pues todo lo que he dicho de Marruecos puedes ponerlo al contrario casi con Argelia. Sí, a la menos uno. Argelia es un estado clientelar, ¿vale? Es un país que vive fundamentalmente de la exportación de materias primas, de hidrocarburos, gas y petróleo. Y, o sea, cuando estoy hablando de que vive casi al 90 y tantos %. Su principal socio comercial es Italia, seguido de España, es decir, los dos con los que tiene gasoductos. Sí. Esto puede variar porque el mercado del gas es un mercado que, sobre todo ahora mismo, está cambiando muchísimo, pero el caso es que Argelia vive de la exportación de recursos naturales. Sí. ¿Qué hace históricamente cómo funciona esto en cualquier país de estos? Pues el gobierno tiene mucha divisa y muchos recursos de esa exportación y lo gasta en la población, pues para mantener un estado más o menos clientelar. Sí. Cuando los precios están altos, la cosa va bien. Véase Venezuela. Cuando los precios bajan, la cosa va mal. Por eso, cada vez que hay un roto en los precios de los hidrocarburos, en Argelia hay golpe de estado, revueltas, exacto, cambio de gobierno, inestabilidad. Ahí vemos el primer punto que muy bien decías de diferencia entre Marruecos, con una economía bastante más diversificada frente a la argelina, que en este caso está focalizada totalmente en el tema del petróleo, del gas. Argelia es un país más grande, más poblado, más rico que Marruecos, pero en los últimos años se ha recortado la diferencia. Aquí podemos ver, por ejemplo, la comparación entre el PIB de ambos países, sí. ¿De acuerdo? Como vemos, siempre Marruecos estaba y sigue estando por debajo en PIB. Esto no es per cápita, esto es total. Sí. Por debajo de Argelia, pero ha ido recortando las diferencias. Y el crecimiento de Marruecos, como vemos, es bastante más constante. Es decir, es una economía más diversificada. Cuidado, que tampoco es Dinamarca, pero está más equilibrado que Argelia, que como vemos tiene unos altibajos y unos bandazos terribles. Sí, como bien dices, vinculados todo a subidas, bajadas de precio de gas. Exactamente. O sea, por ejemplo, este bajón de aquí después de 2015 vino cuando Estados Unidos introdujo el fracking y puso muchísimos metros cúbicos de gas licuado, sí, más caro y todo lo que tú quieras, los puso en el mercado. Sí. Entonces Argelia vio al ver cómo esos precios caían, pues lo sufrieron muchísimo. Hasta el punto de que en 2019 Bouteflika se fue, sí, porque hubo unas revueltas y hubo nuevo gobierno. Es decir, la situación política de Argelia está siempre vinculada a los precios de las materias primas de los hidrocarburos, ¿vale? ¿Qué digo yo siempre? Si quieres comparar dos economías, compara sus divisas. La divisa no miente. A veces hace cosas, pero mentir no miente. Este es el dinar argelino frente al dirham marroquí. Como ves, digamos que el dirham marroquí tiene una tendencia alcista, como dicen los especuladores, con respecto al dinar argelino. Es algo, bueno, en los últimos 10 años casi es un 50%. Sí, prácticamente sí. Esto no miente. Cuando la divisa de un país respecto de otra va revalorizándose sostenidamente en el tiempo, eso quiere decir algo. Pues que la economía marroquí va algo mejor, funciona algo mejor relativamente que la argelina, ¿de acuerdo? Esto es importante. Argelia básicamente exporta gas. Con Europa tiene 3 conexiones de gasoductos. Una es el Transmediterráneo, que es la más importante, la más grande, que es esta que vemos aquí en negro, que va a través de Túnez hasta Sicilia y atraviesa Italia hasta la ciudad de Verona. En la ciudad de Verona conecta con el sistema gasístico del norte de Europa, el transalpino, y ya conecta con Alemania y con todos estos países del centro de Europa. Este es su principal vía exportadora de gas. Tiene una capacidad de 30,2 billones de metros cúbicos anuales frente al resto de gasoductos que ahora vamos a ver. Los otros 2 gasoductos fundamentalmente van hacia España.
Uno es el Medgaz. Si lo veis más, o sea, si se ve peor porque su anchura es menor, esto es a propósito, esto es adrede. Sí. Es para ver más o menos la capacidad que tiene cada uno. Sí. Si este está bien gordo, es porque tiene más capacidad. Este es el Medgaz. El Medgaz va directamente a través de Oran desde Hasirmel. Hasirmel es el principal yacimiento de gas de Argelia y es el nodo fundamental de todos los gasoductos, del que sale el Transmediterráneo y del que sale el Medgaz y del que sale el Magreb Europa, que es el otro. El Medgaz tiene como 10 billones de metros cúbicos anuales de capacidad y sale por Orán, la ciudad de Orán, hasta Almería. Es directo, a través del mar de Alborán, y exporta a España. Y es el único gasoducto que ahora mismo está en funcionamiento entre Argelia y España. Sí. El tercero es el Magreb Europa, que es de los dos que van a España el que más capacidad tiene. A través de Marruecos, Tánger, la punta de Tarifa, y el nodo final está en Córdoba. Problema, este está cerrado. Este está cerrado porque pasa por territorio marroquí, lo primero. Por lo tanto, Marruecos recibe rentas de que del gasoducto pase por su territorio, y segundo, porque no quieren, literalmente, según dijo el gobierno argelino, que ni una molécula de gas se la quede Marruecos. Sí. Esto es un problema para España porque lo que ha supuesto es que en el año 2021 fuera su principal proveedor de gas, que proveía casi la mitad de todo el gas en España, caiga, obviamente, y hemos tenido que sustituir las relaciones, gran parte de lo que nos llega de gas natural por gas natural licuado que viene en barco, fundamentalmente de Estados Unidos. Sí. Ya hoy, en febrero de 2022, nuestro principal proveedor de gas no es Argelia, sino que es Estados Unidos, sí, a través de barcos gaseros. Nosotros, en España, tiene una red de regasificación la más importante de Europa. Sí. En ese sentido estamos cubiertos, pero claro, pagando más. Los gasoductos son muy baratos. ¿De acuerdo? Y eso es Argelia. Argelia, a su vez, tiene aspiraciones geopolíticas. Sí, lo que comentábamos antes. En su territorio, en Tinduf, nos vamos al sur. Sí. Esto de aquí es Tinduf, ¿de acuerdo? Aquí está Tinduf. Tiene unos 180.000 saharauis. Evidentemente todos ellos simpatizan con el Frente Polisario, por lo tanto el Polisario tendrá varias decenas de miles de efectivos. El armamento del Polisario viene, curioso, de la Libia de Gaddafi. Gaddafi era un gran aliado del Frente Polisario y les enviaba armamento, sistemas de armas, de tanques, todo muy antiguo y muy vintage. Sí, que recordemos de hecho que el armamento de Gaddafi a su vez venía de la URSS. O sea, exactamente. Es un armamento que ya tiene historia. Tiene mucha historia y es básicamente con lo que cuentan el Frente Polisario. ¿Argelia les arma? En teoría no, pero bueno, les ayuda con recambios, con entrenamiento, con asesoramiento, y de vez en cuando los utiliza, vamos a decirlo así, como carne de cañón en distintos enfrentamientos con Marruecos. La aspiración argelina, yo viendo el mapa, creo que es a través del Polisario, hipotéticamente. Si a través del Polisario, la diplomacia, la ONU, presionando a España en cierta medida, pudieran llegar al Atlántico, sí, tener una especie de país títere que fuera el Sáhara Occidental, que llegase al Atlántico, primero rodearían a Marruecos y segundo tendrían salida al Océano Atlántico y al Mar Mediterráneo. Hecho que ya venían buscando desde prácticamente la Guerra Fría, sino probablemente antes, que es sí, uno de los factores que comentábamos anteriormente. Al final estos son potencias regionales, sí, es decir, tanto Marruecos como Argelia aspiran al dominio geopolítico y de influencia diplomática y económica de la zona, del noroeste de África. Correcto. Porque el otro actor que hay al norte de África es Egipto, que está más volcado hacia Arabia. Sí. Pero aquí tampoco hay más. Al sur de Argelia está Níger y al sur de Níger está Nigeria. Esto rojo que vemos aquí es un proyecto de gasoducto, el transsahariano, que vendría desde Nigeria, desde Warri, desde Warri a través del territorio nigeriano y sí, de Níger hasta Hasirmel, y metería más gas en el nodo. Es decir,
haría más importante todavía la red gasística de Argelia, añadiéndole el gas de Nigeria, el gas y el petróleo, que también se pueden hacer infraestructuras de este estilo. Por aquí, vamos a poner aquí las fronteras, aquí está Mali, a ver cuándo sale, esto de aquí es Mali, es un país tradicionalmente en la órbita francesa, que recientemente ha tenido un golpe de estado y que amablemente les ha dicho a las tropas francesas que abandonen el territorio, y que además han contratado al grupo Wagner. El grupo Wagner es un grupo de mercenarios, de típica empresa de seguridad que trabaja en África. Empresa de seguridad global. Vinculada al gobierno ruso. Sí. Es decir, los rusos han entrado en Mali, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, si el transsahariano se volviese algo relevante, tendríamos que hablar de una mayor relevancia, valga la redundancia, de toda la zona del Golfo de Guinea y toda la zona del sur del Sáhara. Es decir, que se incluirían nuevos actores a este círculo, a este espectáculo, por decirlo así. Hay que entender que por vía gasoducto a Europa llega el gas de 3 fuentes fundamentales. Llega. Una es Rusia, que no se ha cortado, ni mucho menos la exportación rusa de gas a Europa, básicamente porque no se lo podría permitir Europa, ni tampoco Rusia, porque le entran divisas. Sí. Otra sería del Cáucaso. En el Cáucaso tenemos Azerbaiyán. No sé si recuerdas que hace unos años Azerbaiyán estaba en Eurovisión como invitado. Correcto. Sí. Y todo el mundo. ¿Qué pinta Azerbaiyán en Eurovisión? Bueno, pues Azerbaiyán es uno de los futuros grandes proveedores de gas a Europa. Entonces, eso es lo que pinta. Y más allá del Caspio está Turkmenistán, que también tiene muchísimos yacimientos de gas, muchas reservas. Si unimos Turkmenistán a través del mar Caspio con Azerbaiyán y a través de Armenia con Turquía, y de Turquía hacia Bulgaria, Rumanía, etcétera, te sale un gasoducto muy majo. Tenemos un proyecto que mete mucho de política, que mete mucho de muchas cosas, de abastecimiento a Europa. Otro es desde África, y el nodo principal es Argelia. Sí. ¿Vale? Entonces, aquí lo que tenemos es un juego de intereses. Argelia quiere vender gas, pero no tiene por qué vendérnoslo a España. Puede venderlo en casi cualquier sitio, sobre todo con los precios actuales. Tiene también capacidad para cargar barcos gaseros, o sea que a nadie le quepa la menor duda que gran parte del gas la exporta por barco. En el puerto de Esquida, vemos que Esquida tiene 2 puertos, uno para el petróleo y otro para el gas. O sea que no va a tener ningún problema para colocar su producto. Ante la postura del gobierno español de aceptar la propuesta de autonomía para el Sáhara por parte de Marruecos, o sea, para aceptar el Sáhara marroquí, los argelinos han retirado su embajador en España. La embajadora marroquí estaba retirada y ha vuelto, pero a cambio se nos ha ido el de Argelia, lo cual pone a España, que es el tercer actor del que voy a hablar, en una situación difícil, que es que no te puedes llevar bien con los dos a la vez. El interés de España es... España no tiene intereses imperialistas, ni tiene intereses de expansión territorial, ni nada por el estilo. Lo que le interesa a España es llevarse bien con estos dos, que son sus vecinos inmediatos, que el comercio que tiene con ambos dos se mantenga y tener la energía lo más barata posible. O sea, que tú enciendas la luz y a final de mes no tengas que pagar medio sueldo en la factura de la luz. Esto es fundamental. No olvidemos el contexto en el que se encuentra Europa ahora mismo. Estamos en una inflación máximos históricos, ¿vale? España creo que tiene una inflación del 5,9, algo por encima de la media europea, pero la inflación, lejos de irse, parece que está quedándose. Y no es solo una inflación vinculada a la energía, hay inflación monetaria, o sea, hay inflación subyacente. A ver cómo reaccionan los bancos centrales, o sea, la Fed y el Banco Central Europeo, pero es una situación muy compleja. Y recordemos que no hay nada que devore gobiernos como la inflación. La inflación es una apisonadora. La inflación mata gobiernos. Recordemos los años 70 en general en Occidente y de dónde vino Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que eran muy impopulares sus políticas hasta que la inflación las hizo populares. Efectivamente. Por decirlo de alguna manera. Entonces, mucho cuidado con el contexto político en Europa, que estamos en inflación. La inflación siempre, la política la
la cambia y cualquier político en el norte de Europa puede llegar al poder con el mensaje de voy a dejar de subvencionar al sur de Europa. Lo cual para nosotros sería un golpe terrible. Brutal, de hecho, porque si estábamos en la Unión Europea era por algo. No. Claro, estamos con respiración asistida ahora mismo. Sí. Tenemos un 120 sobre PIB de deuda, que la estamos pagando por la inflación, claro. Sí, no, te iba a decir que se está pagando bastante. Si no, la siguiente vez que vayas al súper, ahí también vas a estar pagando un poquito. Lo que quiero decir con esto es que España ahora mismo está mucho más preocupado por lo que pasa en Europa, que es lo que más le puede afectar directamente, que por lo que pasa al sur, que también le puede afectar. Claro, llevarse bien con los dos es muy difícil. Por lo tanto, la política que siempre se ha llevado es... aquí hay dos doctrinas, frente sobre todo a Marruecos, pero también entre Argelia. Es la de los arcos dorados y otra es la de la contención. Arcos dorados, ¿qué es? Donde no pasan las mercancías, pasan las balas. Así que mejor que pasen las mercancías. En esencia es eso. Claro, vamos a llevarnos bien con Marruecos, todo lo que podamos, cosa que se ha hecho y ha sido un éxito, porque el principal socio comercial de Marruecos es España. Las inversiones españolas en Marruecos son muy grandes, son muy importantes, y las relaciones con Marruecos, a pesar de tener rencillas territoriales, son razonablemente buenas. ¿Dónde está el problema de esto? El problema de esto está en que en los últimos años, 10, 15 años, la actitud de Marruecos ha sido cada vez más impositiva con España. Por ejemplo, ¿qué tipo de poder tiene Marruecos sobre España? Tiene varios. El fundamental es la inmigración. Y luego está la lucha antiterrorista. En la inmigración, hace 15 años, 16, 17 años, venían cayucos. No sé si te acuerdas de la crisis de los cayucos. Los cayucos, pateras, etcétera, de inmigración ilegal que venía a España, sobre todo a Canarias, venían desde Mauritania, incluso Guinea-Bissau, países que estaban al sur de Marruecos. De ahí salían las embarcaciones y llegaban a Canarias. Las cayucos, pateras que vienen ahora a Canarias salen desde territorio marroquí. ¿Esto qué quiere decir? Sí. Que Marruecos está abriendo la mano. Cada vez está utilizando más a civiles y a inmigrantes, sean o no sean marroquíes, como medida de presión contra España. Esto lo hemos visto en Melilla, esto lo hemos visto en Ceuta. De hecho, el año pasado ocurrió que, por resumirlo rápidamente, en Argelia estaba enfermo de COVID el líder Brahim Ghali, el líder del Polisario. Lo mandaron a España, estuvo en Logroño. Yo no sé si España sabía o no sabía o tenía la intención de ocultárselo a Marruecos o no, pero el caso es que Marruecos se enteró. Acto seguido, Marruecos abrió la valla de Ceuta, y entraron 4.000 o 5.000 personas en un día. Con el caos que supuso. Eso te ha dicho, con lo que supone para una ciudad de estas características. Exactamente. Entonces, el que controla la frontera sur de España es Marruecos. ¿Por qué? Porque España sí lo ha querido. Se lo ha dado por razones políticas. Por decirlo de alguna manera, ver a un guardia civil palear a un inmigrante ilegal sería algo muy negativo en la opinión pública española. Aunque también lo es que entren 5.000 personas de repente. Nosotros somos europeos y por lo tanto hipócritas. Entonces lo que nos gusta es no ver el problema, pero tampoco ver la solución. Déjamelo en las cloacas. Claro. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es preferible para nosotros que lo hagan los marroquíes, los gendarmes marroquíes que no tienen miramientos, pero yo no verlo. Como dirían en Los Simpson, que lo haga otro. En este caso es lo mismo, de esta parte fea de gestionar la población, regularla más bien, lo que va entrando no a nivel de movimiento demográfico, de población, que se encarga de otro país, que tiene como más normalizado, digamos, este tipo de trato. Vamos a decirlo con estas formas finas occidentales. Exactamente. No es el caso único, ¿eh? Estados Unidos también hace eso con México. O sea, Donald Trump presionó muchísimo a AMLO, a López Obrador, para que no dejase entrar a todos los inmigrantes de Honduras, de Centroamérica en general, de Guatemala, etcétera, que iban a los Estados Unidos a través de México. Lo que hizo Donald Trump es presionar a AMLO para que no les dejase entrar en Estados Unidos, cosa que logró. Cuando Donald Trump decía voy a construir un muro y México va a pagar por él, no era un muro físico. Se refería a esto y lo consiguió. Así que tampoco es para reírse. Entonces, en resumidas cuentas, España necesita energía, pero España necesita estabilidad.
La doctrina de los arcos dorados ha funcionado hasta cierto punto, porque Marruecos últimamente, a pesar de que España, junto con Francia, es su principal aliado de cara a Europa, no olvidemos que Marruecos tiene un tratado de aguas, de pesca, de comercio con la Unión Europea, correcto. Y también de espacio aéreo civil. Marruecos cada vez ha utilizado esta carta de presión del poder que tiene sobre España en los últimos 15 años de forma creciente. A esto hay que sumársele que ha ido recortando distancias a nivel de poderío militar con España. No está ahora al nivel de España, sobre todo por el tema de la Fuerza Aérea y la Armada, pero ha ido recortando distancias. Hace 20 años la relación entre España y Marruecos era muy desigual, ahora no es tan desigual en este sentido. No estoy hablando de que pueda haber una guerra, estoy hablando de un poder disuasor. Sí, o sea, que cada país, digamos, que va ganando un peso diferente. O sea, España tenía un peso hasta ahora, pero Marruecos ha ido creciendo, ha ido aumentando su poderío, digamos, y eso cambia la estructura, cambia la relación entre ambos países obligatoriamente. Claro, mira, en los años 70 España también ha utilizado su ejército como extensión de la diplomacia. Esto no es nuevo. En los años 70 los Phantom, los F-4, llegaron a volar en supersónico por encima de Rabat, rompiendo cristales, porque cuando vuelas en supersónico el sonido es tal que rompes cristales, solo para avisar, en los años 70. Sí. Es decir, que esto que están haciendo los marroquíes, entre comillas, nosotros lo hemos hecho, lo que ocurre es que lo hemos hecho de forma defensiva, es decir, no te pases de aquí. Los marroquíes ahora se ven más fuertes en ese sentido y presionan más. Si los marroquíes, que es el problema de la teoría de los arcos dorados, si los marroquíes, si el gobierno marroquí ve que ya tiene asegurado el control sobre el Sáhara, el siguiente objetivo es Ceuta y Melilla. Sí. Esto es como Crimea. Marruecos no va a renunciar a reclamar Ceuta y Melilla. Otra cosa es que se lancen de la forma que sea, pero presión meten. Recordemos que Melilla ahora mismo está cerrada la frontera por tema COVID, según dicen, de acuerdo, por tema COVID, y se ha prolongado hasta finales de este mes, pero pueden seguir cerrando, o sea, tienen muchas herramientas y no solo la militar para hacerlo, y la militar es una más, digamos, de enseñar fuerza. Sí, de todo el abanico que tiene un gobierno para poder, lo que dices tú, sacar pecho, enseñar fuerza. La táctica sigue siendo la de la Marcha Verde. La Marcha Verde, Franco estaba en la cama, España estaba muy débil políticamente, muy difícil de gestionarlo por parte del gobierno, y aprovecharon. Otra vez que vean a España débil, lo mismo. Es decir, ellos aprovechan el hueco que tienen para una cosa que es una reclamación en general del proyecto del Gran Marruecos, que es Ceuta y Melilla. Esto no quiere decir que el marroquí medio quiera llegar a un conflicto grave con España por este tema, ni mucho menos, pero sí que la reclamación está ahí. Es algo parecido a lo de Gibraltar. O sea, lo que pasa es que es un pelín más agresivo que lo de Gibraltar. Es como lo de Gibraltar en la época de Franco en España. Sí. Hasta cierto punto Marruecos es la España de Franco. Es decir, la táctica que ha seguido, por ejemplo, a nivel económico, es atraer inversiones aprovechando la mano de obra barata de otros países del norte, igual que Franco en su momento. Y la táctica que hace con Ceuta y Melilla es parecida a la que tenía Franco con Gibraltar. Sí. En ese sentido, la verdad es que digamos que ha copiado bastante de la época franquista. Sí. Y eso es lo que marca la relación entre Marruecos y España, que hay necesidad de llevarse bien, pero por otro lado hay un conflicto territorial que es evidente. En mi opinión, yo no voy a entrar en si está bien o si es una cosa buena reconocer o no reconocer el plan de Marruecos sobre el Sáhara, porque voy a pasar a hablar del último actor, que es el Frente Polisario, los saharauis. Los saharauis son un pueblo nómada, ya lo dijimos antes. Históricamente los saharauis, como su propio nombre indica, han vivido en el desierto del Sáhara. El desierto del Sáhara es todo esto. Todo el comercio que antiguamente venía entre África, todos los pueblos bantús, todos los pueblos africanos y Europa, el Mediterráneo, se hacía a través del desierto del Sáhara. Esta gente vivía de eso, fundamentalmente, de conocer el desierto, de saber vivir allí, de saber llevar mercancías, de adaptarse a eso.
por la época colonial, pues los sucesivos territorios fueron siendo colonizados y el que quedó como netamente saharaui fue el Sáhara Occidental, el antiguo Sáhara español. Ellos lo que quieren es un estado propio. Claro, no para ser nómadas, sino para establecerse en un estado propio. Es legítimo, completamente legítimo. ¿Qué dice la ONU? Les da la razón. ¿Qué dice la geopolítica? Pues que la geopolítica en vez de razón es fuerza. Sí, correcto. Los saharauis yo creo que lamentablemente han sido utilizados por todo el mundo como carne de cañón, igual que los palestinos en parte. Y, por ejemplo, Argelia también tiene campos de entrenamiento de palestinos. Porque Argelia, al contrario que Marruecos, no reconoce a Israel. O sea, está alineado con esa otra parte que comentábamos. En cierta medida se les utiliza como carne de cañón por un lado, como reclamo electoral en determinados países por otro. Por ejemplo, lo vemos en España, en la parte más de izquierdas del gobierno, están en contra de dejar tirados a los saharauis, como se suele decir. Hay muchos saharauis que vienen a España en temas de intercambios y de adopción. Hay muchas fundaciones. Los actores en general en España se van allí a los campos de los saharauis, a Tinduf. Y bueno, en general España la opinión pública está con los saharauis. Otra cosa es, igual que están con los ucranianos, otra cosa es que vaya a jugársela por ellos. El problema de los saharauis es que están atrapados por la situación geopolítica. Sí. Y el mejor aliado que tienen es Argelia, aunque los utilice. Sí, pero dada la circunstancia en la que están es eso, ser devorados. No tendrían otra salida si no se asocian con el otro país, que es únicamente quizás aliado por ser enemigo de su enemigo. Sí, es como lo que aplica Israel. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí. Yo veo muy difícil salida. Bueno, es que este conflicto nunca ha tenido salida. Si la salida va a ser reconocer la marroquinidad, por decirlo así, del Sáhara, pues ¿qué va a hacer Marruecos después? Es que es lo preocupante. Sí, ¿cuál sería el siguiente paso que va a llevar a cabo? Porque lo que dices tú, ellos tienen una doctrina en mente, un fin político. Ellos tienen una doctrina que pasa por Marruecos, pasa por el Sáhara, pasa por Ceuta y pasa por Melilla. Eso es evidente, no se le escapa a nadie. Y más allá, pues podría pasar por Canarias también. Sí, seguiremos a ver cómo se va desarrollando este nuevo escenario diplomático, no sé cómo llamarlo, porque tampoco es ni conflicto como tal, ni ha sido una decisión concreta del presidente de un país, en este caso España, respecto a Marruecos, y qué puede ocurrir a continuación. Porque yo ahora mismo, de hecho lo comentábamos antes, he estado mirando los últimos días el boletín oficial a ver si hay algún acuerdo concreto al respecto y no he conseguido. A lo mejor es mi ineptitud, puede ser perfectamente, pero no porque ha sido una declaración, simplemente. Ha sido una declaración que, mira, en la ONU vamos a apoyar vuestra solución propuesta para el Sáhara Occidental. Cuidado que aquí todo el mundo se está moviendo. Italia está firmando todos pactos con temas energéticos, sobre todo de tema de hidrógeno y demás, con Argelia muy rápidamente. Los argelinos han anunciado primero su compromiso total diplomático con China ayer, no te estoy hablando, ayer, o sea, en este contexto, y segundo que van a instalar echando mixtos la red 5G de Huawei en Argelia. O sea que aquí todo el mundo está muy nervioso, se está moviendo muy rápido y no podemos dar pasos en falso. Aquí el principal problema, en el fondo, todos sabemos que es la energía. O sea, el hecho de que Europa tiene una energía muy cara con respecto del resto de otras regiones del mundo, Norteamérica, Japón, Corea, India, China, etcétera, y es lo que tenemos que solucionar. Como decíamos antes, el problema de la energía en Europa es que se mezcla política con wishful thinking, con falta de realismo. Exacto. Pero a la vez con realismo desmedido una vez llega el problema. Simplemente, a ver, España, Italia y Alemania, sobre todo Alemania, son antinucleares. La energía nuclear es la que nos proporciona energía barata y siempre disponible. Las energías renovables, me estoy yendo de las ramas, pero bueno, lo digo rápido. Sí. Las energías renovables son muy bonitas, muy verdes, pero no son estables en el tiempo. La fotovoltaica depende del sol. Por la noche, por ejemplo, no produce, como es obvio.
La eólica depende del viento, la solar térmica también depende del sol, etcétera, etcétera, etcétera. Cada megavatio que instalado de energías renovables necesita otro megavatio de respaldo que funcione cuando no funcione esa renovable. Si no quieres energía nuclear, la mejor tecnología y la menos contaminante es el gas natural, porque del resto de tecnologías de hidrocarburos está el carbón, está el fuelóleo y está el gas, tampoco hay mucho más. Sí. El carbón contamina aproximadamente el doble que el gas, o sea, emite CO2, dióxido de carbono, el doble que el gas, y el fuelóleo pues también en una proporción mayor, no el doble, pero en una proporción mayor. El gas es el más limpio. El gas es, además, económicamente por gasoducto es muy barato, en el sentido de que entra una gran cantidad de energía a diario en el sistema. Pero la otra alternativa es la energía nuclear. Francia, obviamente, es un país muy pronuclear, y el precio de la energía nuclear, de la producida vía energía nuclear, está fuera de la fijación del precio del megavatio hora según el resto de fuentes, y tiene una especie de tarifa plana que anda por los 40 euros el megavatio, el kilovatio hora, que claro, obviamente cuando hablamos de 100 euros y tal de precios de ahora, pues es mucho más barato, es una tarifa plana. El problema de las nucleares es que cuando no las tienes que construir, igual que las regasificadoras, que anunció Alemania el inicio de la construcción de su primera regasificadora, que que estará operativa en 2024 finales. Sí, lo que dices tú, que Europa tiende a actuar cuando tiene el conflicto ya encima, no. El problema es la energía, y dentro de la energía, desde mi punto de vista, es el almacenamiento de energía. Y es posible que la clave esté en el hidrógeno, el llamado hidrógeno verde. O sea, tú sabes que mediante electrólisis es muy caro hoy, O sea, es muy caro en el sentido de que requiere mucha energía. Sí. Pero mediante electrólisis el agua se puede separar las moléculas de hidrógeno y las de oxígeno. Las de hidrógeno, el hidrógeno es un combustible muy potente. De hecho, tiene más poder calorífico que la gasolina. Es decir, su densidad energética es muy grande. Si tenemos mucha potencia instalada de renovables, que cuando más potencia producen no estamos consumiéndola, y cuando no producen necesitamos energía, podemos utilizar el sobrante de potencia cuando no lo necesitamos para generar hidrógeno, y ese hidrógeno luego quemarlo durante el resto del tiempo. Y vamos a utilizarlo como respaldo. La combustión del hidrógeno es limpia, genera agua, vapor de agua, es lo que genera. Entonces, bueno, es una opción, es una tecnología que hoy por hoy es muy cara, pero es posible que en la próxima década, hay proyectos ya. En España, de hecho, está, creo que la primera planta llamado hidrógeno verde. Se llama verde no porque sea verde, sino porque se genera a partir de fuentes energéticas renovables. Luego está el hidrógeno gris, le ponen colores, pero no en función del color propiamente. El hidrógeno siempre tiene el mismo color, es en función del origen, digamos, El problema del hidrógeno es que hay que mantenerlo a temperaturas muy bajas y aislado del oxígeno, porque explota. Pero con excepción de eso, si las instalaciones son suficientemente seguras, yo creo que es una de las opciones para el futuro. Sí, igual que en su momento veíamos hace un par de décadas el tema de la eólica y solar como algo que ya llegará en el futuro, y ya estamos conviviendo con ello desde hace un tiempo. Sí, es cierto. Sí, el problema que tienen las renovables es que producen cuando ellas quieren, no cuando tú las necesitas. Eso es, tienes que depender, lo que dices tú, de los factores concretos, veas el sol, veas el agua, veas el calor, de todo. Claro, por eso cuanto más potencia renovable se instalaba en España, a su vez también batía récords la potencia de centrales de ciclo combinado, que queman gas natural, porque es el respaldo. Además, no queremos nucleares, pero el 20% aproximadamente de la energía en España es de fuente nuclear. O sea, en España todavía hay centrales nucleares, hay varios reactores, no recuerdo el número, pero hay unos cuantos reactores todavía en funcionamiento. Sí. Quiero decir que la clave va a ser la energía, y después, con el tema de este tema geopolítico, va a depender poco de nosotros, en el sentido de que el Parlamento estará ahora mismo bastante revuelto, el Parlamento español, quiero decir, con los distintos partidos,
porque esto ha sido una decisión unilateral, ya no del gobierno, de una parte del gobierno, Sí. la mayoritaria, pero de una parte. Yo entiendo que España ha recibido muchas presiones por parte de Estados Unidos y de Francia para esto. Pero esto no es como empieza, esto es como acaba. Eso te iba a decir, que Ya y lo aparte veremos. lo que puede implicar, igual que veíamos el otro día, digamos los vaivenes que, bueno, más bien el peligrar que ha tenido el dólar dentro de todo el conflicto este de Ucrania, que es algo bastante peculiar y que no va a salir, que en un futuro seguro que trae alguna consecuencia. En este caso lo mismo, una decisión política que toma un partido, como dices tú, de forma unilateral dentro del marco de una democracia occidental, parlamentaria, etc. etc. ¿Hasta qué punto esto va a afectar al Bueno, devenir de todo esto? A ver, una democracia con una autonomía o una soberanía muy limitada, completamente condicionada a que nuestros socios del norte nos sigan avalando nuestras cuentas. En Sí. el momento en que nos las dejen de avalar por lo que sea, default. Sí, aquí ya no hay país. Vamos al FMI, como Sí. nuestros hermanos argentinos. Sí. Por ejemplo, un ejemplo de lo que dices del dólar es que aquí todo el mundo se está moviendo. Y ya vamos a terminar con este ejemplo. Arabia Saudí anunció hace 2 días o hace 3 días que estaba estudiando la posibilidad de aceptar los pagos de sus envíos de dólares, de sus exportaciones de crudo en yuanes, en renminbi, cosa que sería totalmente revolucionaria. Sí. Como igual tenemos que hacer otro programa sobre el fin del patrón oro y los petrodólares y todo esto, Puede ser interesante. pero en el fondo sería un ataque al dólar brutal. Sí. Gran parte del valor del dólar viene de que el dólar tiene mucha demanda fuera de Estados Unidos. Correcto. Y esa demanda viene en grandísima medida debido a que casi todos, no todos 100%, pero casi todos los pedidos de crudo en el mundo se pagan en dólares. Sí. Porque así lo quiere la OPEC, la Organización de Países Productores de Petróleo, liderados por Arabia Saudí. Arabia Saudí es el líder no porque tenga las mayores reservas ni porque sea el que más produce, sino porque es el que más barato le sale producir. Por lo tanto, a lo largo de todos estos años es el que más petróleo ha vendido. Sí. Pero bueno, el caso es que ha anunciado esto. ¿Es un farol? Yo creo que sí. Pero es un farol, una forma de decirle a Estados Unidos: no te ablandes con Irán. O sea, a la hora de ahora tú negociar un tratado el tratado nuclear que se está negociando ahora mismo con Irán, que es la némesis de Arabia Saudí, el archienemigo, no te ablandes con ellos porque yo también tengo este poder. Es decir, es un aviso, es un warning. Entonces aquí todo el mundo lanza warnings, lanza avisos. Sí, todo el mundo está enseñando un poco los dientes. Y son señales. Lo que tenemos que ver con este tema del reconocimiento del plan marroquí para el Sáhara es una señal. Es una señal que está lanzando España, el gobierno de España, clarísima de me alineo de estos dos, me alineo con este. Sí. ¿De acuerdo? Además clara e irrevocable. Y además, y en el contexto en el que estamos, me estoy alineando con él, que supone alinearme con Estados Unidos, Eso es. que además es al que más gas le estoy comprando. O sea, me estoy alineando clarísimamente en un lado. Veremos lo que dicen los alemanes, etcétera. Pero en cualquier caso, el norte de África evoluciona igual que el resto. Sí. Y tenemos que estar preparados para llevarnos bien, dejando claras cuáles son las líneas rojas. Exacto, es como se constituyen los estados modernos, que es en base a una buena legislación. Es un poco la idea, tener tratados y acuerdos con los países que te rodean para que no se vaya de madre en ningún momento. Pero bueno, yo creo que por el momento hoy ya hemos conseguido acercarnos un poco más, arrojar un poco más de luz, tanto a la historia de Marruecos y Argelia, así como la relación que tiene con España. Y bueno, iremos viendo cómo avanza, si hacemos otro programa al respecto, si nos da motivos concretos, o a ver sobre cuál es el siguiente problema que cae encima de la mesa, porque en esta temporada yo ya no sé muy bien qué esperar a nivel mundial. Sí, la verdad es que, como dicen, parecemos jugadores de fútbol. La verdad es que Sí. La geopolítica es apasionante cada día más. Sí. Cada día surge una cosa nueva y a ver si nos dejan abandonar un poco esto para hablar de otras cosas que también hay en este mundo, aparte de la geopolítica. Que realmente nosotros queríamos hablar de movidas en plan, anda, mira esto qué curioso, esto que pasó en la historia, esta batallita, esta peste, esta epidemia, pero no, el mundo nos está diciendo que no podemos hablar de ello, al menos por el momento. Y bueno, de hacerlo lo bueno es que siempre lo haremos en otros términos. Toda la noche, bésame, Lilla.
que está toda la noche, bésame niña, bésame niña, y le dice cantando, hermana mía, y le dice cantando, hermana mía, somos hermanas y a gala los llevamos, somos hermanas y a gala los llevamos de ser de